Bueno, pues buenos días a todos. Como bien ha dicho Vito, mi nombre es Elia Quirós. Tenía que haber venido con mi compañera Laura Fragoso, pero se encontraba indispuesta y no ha podido venir. Las dos pertenecemos a la Universidad de Extremadura, al grupo de investigación Kraken, y traemos una presentación en la que Vito, bueno, agradecer en primer lugar también la invitación de Vito a estas jornadas. Y bueno, nos dijo, bueno, lo que yo trabajo con él, o sea, trabajo en el ámbito forestal, en el ámbito de la dehesa, con trabajos sobre todo encaminados a estudios hidrológicos en la dehesa, en el paisaje de Extremadura, pero también colaboro con ellos en los proyectos de arqueología. Entonces le dije, pero no tengo que hablar de arqueología. Me dijo que no tienes que hablar de arqueología, que tienes que hablar de los trabajos en la dehesa, y yo he sido muy obediente y vengo a hablar solamente de los trabajos en la dehesa, aunque luego al final sí que voy a plantear 4 cuestiones de si existe esa sinergia entre los datos y las tecnologías que nosotros utilizamos en la dehesa con la arqueología de mínima invasión de los proyectos que tenemos. Bueno, la presentación la he estructurado, pues eso, primero una pequeña introducción en la que voy a hablar de las fuentes de datos de LIDAR que utilizamos en la dehesa, ¿no? O utilizamos a escala más global, que muchos de ellos veremos al final que sí que pueden ser aprovechados en trabajos de arqueología. Después presentaré ciertos trabajos que hemos hecho utilizando esas técnicas de LIDAR en la dehesa, y después, pues eso, lanzaré unas conclusiones y veré intentando focalizar en si se pueden utilizar esos datos o no se pueden utilizar esos datos a nivel arqueológico, y lanzaré esas 4 cuestiones para ver si podemos llegar a encontrar sinergias entre el campo de la teledetección aplicada a escala más global y aplicada un poquito a escala más pequeña para encontrar yacimientos arqueológicos. Bueno, no creo que haga falta que describa qué es la tecnología LIDAR. La tecnología LIDAR es un sensor elevado un poquito del suelo que emite un pulso láser que mide el tiempo en que vuelve el pulso láser otra vez al sensor, y así reconstruye tridimensionalmente el terreno. Y afortunadamente, como bien ha dicho Vito también, en España tenemos una suerte tremenda, que tenemos una cantidad de datos disponibles, no todos los países lo tienen, y podemos aprovechar, creo que España es uno de los sitios donde más podemos probar las diferencias entre datos, hasta dónde podemos llegar con unos, podemos llegar con otros. En este caso voy a hablar de 3 tipos de sensores: LIDAR satelitales, aerotransportados, del famoso plan PENOA, y ya los drones, que son los que ya más se emplean en arqueología. Los sensores satelitales, hay pocos que tengan sensores LIDAR. Vengo a presentar el satélite, no es un satélite, es un sensor instalado en la Estación Espacial Internacional, el JEDI, que se lanzó en 2018. Ha dejado de tomar datos en el año 2022, a pesar de que muchos hemos firmado un escrito para que por favor siga operando y siga dando datos. Pues es un sensor que se lanzó principalmente, pues eso, para la gestión forestal. He resumido aquí, dentro de sus características o sus propósitos, las que más aplicaban a la gestión de la dehesa, ¿no? Y principalmente, pues eso está encaminado a la gestión forestal y de ciclos de carbono, como ha explicado antes nuestro compañero José Rafael. Pues bueno, tiene como objeto, pues sobre todo, estudiar la altura y la estructura vertical de los bosques, ver los sumideros de carbono y pérdida de carbono. Pero también tiene otros cometidos, como son, pues eso, estudiar un poco los recursos hídricos, estudiando un poco cómo afecta el dosel al deshielo y a la evapotranspiración, y cuál es la intercepción de las precipitaciones por el dosel arbóreo. Y también dicen que puede servir para predicción meteorológica, viendo un poco cómo se mejoran los perfiles aerodinámicos de las copas para la predicción meteorológica. Así funciona el satélite JEDI. El satélite JEDI
contiene 3 láseres que emiten 242 pulsos hacia la superficie terrestre y hacen que el pulso se convierta en un círculo de 25 metros de diámetro, en el que te devuelve la medición que hay promedio en ese círculo de 25 metros, ¿no? Y bueno, devuelve muchísimos datos, entre ellos, pues sobre todo, por ejemplo, pues la altura de la vegetación, los RH a distintos estratos de vegetación, la cota del suelo y la densidad de vegetación, un montón de productos que pueden ser muy aprovechables. Como todos los sensores de teledetección, bueno, pues pone a disposición distintos niveles de procesamiento. Los niveles 1A y 1B no están a disposición del público, pero a partir del 2B sí están a disposición del público, son gratuitos y pueden ser descargados o bien a partir de la página web de la NASA o a partir de una FTP muy sencillita en la que te entras en la carpeta y te descargas exactamente las órbitas que quieras y las... Entonces, bueno, tienen o datos a nivel de los circulitos, las huellas que se llaman, del satélite, bueno, del satélite, del sensor, o unas métricas ya cuadriculadas que le llaman, o sea, que son unos mapas raster en los que han interpolado o extrapolado más bien entre huellas y devuelven ya el valor, son de resolución de 1 kilómetro, con lo cual a nivel de gestión de ESA pueden servir, pero a lo mejor a nivel de arqueología pues son demasiado, tiene una resolución insuficiente. Bueno, los sensores aerotransportados, no hace falta que presente el proyecto PENOA-LIDAR. Los datos que podemos obtener del PENOA-LIDAR son las nubes de puntos, las famosas nubes de puntos que podemos procesar, pero ya tienen también ellos, ponen a disposición directamente los modelos digitales de superficie y también han puesto a disposición recientemente un modelo digital de superficie normalizado, que le llaman, de resolución 2,5 metros, en el que toda la cobertura arbórea se puede medir con su altura. Entonces, con tamaño de píxel de 2,5 metros, puedes medir la altura de la vegetación. El futuro del proyecto PENOA-LIDAR aquí en Extremadura pues es muy prometedor. De hecho, ayer o antes de ayer, mientras que estaba preparando la presentación, me llamaron de la Junta y me dijeron: Elia, que vuelan ya. O sea, que vuelan ya, que van a empezar a volar o a finales de mes o el mes que viene, ¿vale? Entonces, van a volar a 5 puntos por metro cuadrado. Ahí ya vamos a tener muchas sinergias, porque vamos a poder hacer estudios de dehesa y vamos a poder hacer estudios arqueológicos, porque con 5 puntos por metro cuadrado ya tenemos una resolución más que considerable para trabajar en los dos ámbitos. Además, otra mejora que han hecho es que van a cubrir toda España a la misma resolución. Hasta ahora teníamos un gran problema, porque si teníamos un trabajo que teníamos que hacer entre distintos lotes, ya no entre distintas comunidades autónomas, sino que, centrándonos, por ejemplo, en Extremadura, la provincia de Cáceres estaba en una resolución y la provincia de Badajoz estaba en otra resolución, con lo cual, cuando tenías un trabajo en medio, pues tenías ahí un pequeño problema. Van a volar toda España a 5 puntos por metro cuadrado, y además también van a hacer una publicación previa y van a hacer, igual que he expresado antes en mi diapositiva del JEDI, van a hacer distintos niveles de procesamiento. Entonces van a publicar las nubes en bruto, que son las que, por ejemplo, yo trabajo siempre sin las nubes, sin colorear y sin clasificar, y entonces, bueno, pues digamos que vamos a tener disponible la información muchísimo más pronto, ¿vale? Y la tercera fuente de información de datos LIDAR pues son los famosos drones, en los que, al volar mucho más cerca de la superficie, pues ya se puede reconstruir el terreno en 3D con un nivel de detalle tremendo. Nosotros, los vuelos que hemos hecho sobre los castros en los que hemos trabajado, pues hemos trabajado con más de 200 puntos por metro cuadrado, con lo cual, evidentemente, hemos podido hacer una reconstrucción tridimensional perfecta, que nos valdría tanto para la arqueología como para estudiar árbol a árbol en toda su composición, ¿vale? Este es un ejemplo de un castro que hay en Talaván, que es un olivar, y bueno, ahora os voy a enseñar también un vídeo en el que procesamos la nube de puntos, esa nube de puntos en 3 dimensiones, en el que se puede ver, eso parece una fotografía, pero no es una fotografía, es una nube de puntos. Esto está procesado con un software que se llama Fusion, que es el que empleamos nosotros, es un software muy potente, está en abierto,
y bueno, pues trabaja con esta cantidad de puntos sin problema y hace verdaderas maravillas. Bueno, ahí tenéis el nivel de detalle, ¿no?, de la cantidad de puntos que tenemos. Aquí ya, cuando nos acercamos, no ha sido un vuelo como el que mostraba José Rafael, que en el que podemos ver los troncos de los árboles, sino que podéis ver ahí cómo se ve perfectamente el hueco que queda. Y aquí se podría hacer directamente pues un perfil en el que podríamos evaluar árbol a árbol todas sus características, dimensiones de la copa, altura, porque tendríamos un nivel de detalle pues bastante definido, ¿vale? Bueno, ¿cuáles han sido las líneas de trabajo que hemos seguido? Voy a presentaros 3 trabajos que hemos hecho en coautoría Laura y yo, desde el grupo de investigación Kraken. El primer trabajo fue un trabajo en el que combinamos, normalmente no trabajamos solo con datos LIDAR, sino que trabajamos siempre con datos LIDAR combinándolos con otras fuentes de información de teledetección. En este caso, fusionamos datos del Sentinel con datos del PENOA LIDAR de baja densidad, insisto, trabajamos en este trabajo con la densidad de medio punto por metro cuadrado que teníamos y que parecía que era insuficiente muchas veces, o al principio nos parecía que era insuficiente para hacer trabajos de inventariado de la dehesa. Y lo que hicimos fue complementar. Nosotros normalmente lo que hacemos es eso, intentar complementar información. Entonces, bueno, pues lo que hicimos fue trabajar con un montón de imágenes de todo un año, las imágenes de todo un año que no tenían nubes, en 2 cuencas de la provincia de Badajoz. Y lo que hicimos fue hacer un estudio tanto estacional como anual para ver si había diferencias, y lo que hacemos normalmente es siempre aumentar la espectralidad que tiene el Sentinel, la complementamos siempre con un montón de índices de vegetación, el famoso NDVI, pero yo siempre digo que existe vida más allá del NDVI, ¿no? Trabajamos con muchísimos más índices, y índices de suelo que también nos dan muchísimos resultados a la hora de discriminar vegetación, ¿vale? En este caso, el propósito era distinguir también entre vegetación arbórea y vegetación arbustiva. ¿Cómo hicimos eso? Porque eso espectralmente es más difícil de hacer, por eso metimos los datos LIDAR, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, con el programa Fusion, lo que hicimos fue generar mapas raster con las alturas máximas de vegetación y alturas promedio de vegetación en píxeles de 10 metros coincidentes con las de la imagen Sentinel. Fuimos capaces de obtener estos mapas en los que distinguíamos perfectamente entre la vegetación arbórea y la arbustiva y la herbácea. Obtuvimos muy buenos resultados utilizando solamente la imagen Sentinel, pero mejoraron bastante las exactitudes, llegamos hasta el 80 y tantos % de exactitud global, complementando con LIDAR la información. Con lo cual, bueno, pues las conclusiones que pudimos obtener es que los datos LIDAR, por supuesto, que mejoran la discriminación entre las coberturas, y que, a pesar de tener una baja densidad de puntos, de medio punto por metro cuadrado, pues fue una fuente válida para trabajar con ella. El segundo trabajo que vengo a presentar es, ahora no vamos a combinar datos LIDAR con Sentinel, sino vamos a combinarlos con el propio PENOA en infrarrojo, que también pone a disposición libre el IGN. En este caso, lo que hicimos fue intentar hacer mediciones dendométricas y dasométricas en la dehesa. ¿Cómo hicimos? Pues el esquema de trabajo es parecido, hicimos lo mismo, en vez de trabajar a partir de imágenes Sentinel, fue a partir de las 3 bandas que ofrece el infrarrojo del PENOA, calculamos los pocos índices de vegetación que podíamos con esas bandas espectrales con las que teníamos, y calculamos también índices de suelo e índices de agua. A partir de ahí hicimos un mapa de coberturas de la zona de trabajo, y a partir de ese mapa de coberturas hicimos 2 opciones, que fueron las mediciones dendométricas. Fuimos capaces de delinear las copas de los arbolados y estimar automáticamente el diámetro de la copa y la ubicación aproximada del pie, y otros parámetros dasométricos, como fue hacer un mapa de fracción de cavidad cubierta aérea y un mapa de densidad, ¿vale? Contando el número de pies que había por la zona, en la zona de estudio. Esta es
un resultado de un mapa con la fracción de cavidad cubierta aérea. Esto demostraba efectivamente que también con esos datos que están a disposición y que, bueno, que parece que no tienen una resolución muy buena, pues sí que realmente se podía hacer este tipo de trabajos. Y el tercer trabajo que vengo a presentar, ya nos hemos lanzado un poco más al vacío y estamos trabajando con los datos del satélite JEDI. Los hemos combinado con el LIDAR, por eso mismo he dicho que España es un sitio estupendo para probar este satélite JEDI, porque no todos los países tienen el LIDAR para complementar y ver realmente qué tipo de exactitud tiene ese satélite. Y entonces lo que hicimos fue, y además vamos a seguir trabajando en ello, es intentar solventar esa puntualidad que tienen los datos del JEDI, que solamente miden en esas huellas de 25 metros, intentar extrapolarlo al resto del territorio, pero no con ese 1 kilómetro de resolución que tiene tan grosero, que a lo mejor para nosotros en algunos trabajos es demasiado insuficiente, sino intentar hacerlo a tamaño de píxel de 10 metros, que es la resolución del Sentinel. Entonces, bueno, lo que hemos hecho en este trabajo ha sido rizar el rizo todavía más, y además de utilizar las imágenes del Sentinel-2, todas las bandas del Sentinel-2, hemos usado también las bandas del Sentinel-1, hemos mezclado toda esa información, hemos hecho índices radiométricos y hemos hecho también análisis de texturas. Entonces, al final, lo que hemos hecho ha sido una imagen más que hiperespectral para trabajar con ella. En las huellas donde capturó información el JEDI, cogimos todos estos valores que nos valían como predictores, y en esos circulitos o esas huellas del JEDI, pues también sacamos, a partir de una aplicación en R que hay, sacamos todas las métricas que queríamos predecir, ¿vale? Y lo que hicimos, aparte de un análisis de regresión, ver cuáles eran los predictores más adecuados. Empleamos el LIDAR aéreo para hacer después la validación cruzada, y bueno, hemos tenido unos resultados prometedores que queremos seguir trabajando en ellos, en los que, bueno, aquí se puede ver, no sé si está demasiado pequeño ahí abajo, pero bueno, la correlación que existe entre las alturas, la RH100 de referencia que había predicho que había medido el JEDI, y las que habíamos predicho nosotros con el Sentinel, bueno, pues una correlación de 0,71, que puede ser mejorable, pero bueno, aquí se pueden ver las distintas alturas, las diferencias en alturas de la vegetación, que en el global es muy poca la diferencia entre la estimada por nuestro trabajo y lo que decía el LIDAR del PNOA que tenían, que la hemos desglosado también un poco en función de la altura de la vegetación, y se puede ver que sí, a mayor altura tenemos más error, pero bueno, las alturas intermedias, que suele ser la altura que tiene el arbolado de la dehesa, serviría. Con lo cual, bueno, esto nos hace ver que puede ser que utilicemos estas técnicas para mejorar esa resolución que tiene, o ese problema que tiene el JEDI, para intentar hacer mapas más continuos. Entonces, bueno, ahora toca ver si tenemos, con todos estos datos que yo he presentado y los trabajos que hemos hecho, si realmente hasta dónde podemos llegar en arqueología, hasta dónde podemos llegar en estudios ya de la dehesa. Entonces, bueno, aquí traigo un ejemplo en ese castro que os presenté antes, que es en Talaván, que está aquí, es un olivar, ¿vale? Exactamente a día de hoy qué datos tendríamos y cuáles podríamos aprovechar y cuáles no podríamos aprovechar para arqueología. Entonces, bueno, estas serían las huellas del JEDI, con lo cual, si nos fijamos aquí, pues claro, encima del castro pocas pueden llegar. Entonces, bueno, sí, nos servirían para hacer un estudio del paisaje, o sea, un estudio de la densidad de vegetación, altura de vegetación del entorno, pero a lo mejor dentro del castro tendríamos poca información. Este sería el otro producto que también ofrece JEDI a disposición, que es de tamaño de píxel de 1 kilómetro. Evidentemente aquí perdemos completamente, perdemos el norte casi, que no veríamos absolutamente nada, no nos valdría absolutamente nada. Con respecto al LIDAR del IGN, este sería el resultado que tendríamos. Entonces, bueno, pues aquí en este caso sí que podríamos consultar las alturas de vegetación de ciertos arbolados, aunque tenemos poca resolución. Con 2,5 metros no tendríamos una resolución muy adecuada, pero bueno, para estudios de la dehesa sí que podríamos hacerlo.
Este sería el famoso modelo digital de superficie que te puedes descargar también del IGN, que lo dan ya procesado ellos. Y bueno, pues aquí también distinguimos poco, lo que es en este caso el olivar se distingue bastante poco. Y este sería el vuelo dron que hicimos nosotros a tamaño de píxel, a densidad de 200 puntos por metro cuadrado, que evidentemente aquí se distingue perfectamente cada una de las copas de los olivos. Entonces, bueno, ahora comparando unos con otros, pues cuáles son las ventajas y los inconvenientes de utilizar unas fuentes de información u otras. Bueno, pues yo creo que las ventajas que tiene en el caso de los datos satelitales, y voy a hacer un estudio más amplio, de una zona muy amplia de trabajo, pues bueno, pues están a disposición de descarga ya procesados y creo que puede ser una primera aproximación a un trabajo a gran escala que estarían bastante bien. Son datos además muy actuales y bueno, y son los datos además que se están utilizando en el resto del mundo, porque como he dicho, en el resto del mundo no hay nubes de datos LIDAR como tenemos nosotros. Con respecto al aerotransportado, pues nada, también tenemos una resolución muy buena y además tenemos la densidad suficiente y óptima. Óptima en el futuro, creo que suficiente tenemos ahora con 2 puntos por metro cuadrado, que tenemos por ejemplo en la provincia de Cáceres, pero con 5 puntos por metro cuadrado vamos a tener una fuente de información muy buena. Y los drones, pues eso, que ya la resolución ya la catalogo como excelente, con lo cual podemos hacer un estudio muy detallado de la dehesa. Las desventajas, pues del satelital ya hemos visto que son medidas muy puntuales y con lo cual luego hay que extrapolar esa información con las incertidumbres y errores que eso puede conllevar, y la resolución de los productos que ya ofrecen ellos pues son bastante escasas. Las desventajas del PNOA, bueno, pues puede ser que las resoluciones, las distintas, actualmente por lo menos, las distintas densidades de nubes de puntos entre lotes es un hándicap, y además hay que procesar los datos. Y después ya con los drones, pues el problema es pues eso, que hay que pagar un vuelo o hay que disponer de un LIDAR, que todavía es más caro, un dron con LIDAR, y tiene un coste más elevado, y además las nubes de punto muchas veces son muy pesadas y son muy difíciles de procesar en herramientas como el LASTool o algún tipo de cosa, de proyectos de esos. Y ante esto de necesidad de procesar los datos, voy a contaros también un trabajo que está haciendo una compañera de la Escuela Politécnica que ha cursado el máster de SIG y teledetección, y probablemente alguno de por aquí presente va a ser su tribunal en su proyecto, que ha desarrollado una aplicación para correr ese software que usamos nosotros de Fusion, de una manera un poco más intuitiva, ¿no? Porque el Fusion hay que entrar comandos, hay que definir muy bien los parámetros que necesitas usar, y bueno, pues lo que hemos hecho ha sido, porque nos habían pedido que hiciéramos un mapa de vegetación de toda Extremadura, pero además que se ampliara, me dijeron al final de Despeñaperros para abajo, y digo, madre mía, ¿y cómo vamos a procesar tantísimos datos? Entonces, bueno, lo que hace es, te descarga solamente los LAF del IGN, los guardas en una carpeta, le dices dónde están, y a partir de ese momento le dices la resolución del píxel de salida que quieres, y te genera automáticamente 4 TIFF, bueno, 4 ASC con el modelo digital de elevaciones, a la que le has quitado la vegetación y ha dejado solamente el suelo, el modelo digital de superficies, un modelo digital de vegetación como el del IGN, pero a la resolución que yo quiera, y el modelo digital de cobertura vegetal. Aquí tenemos un ejemplo. Este sería el modelo digital de superficies que hemos procesado antes de ayer a 2 metros en vez de a 2,5 como el del IGN. El modelo digital de vegetación que hemos procesado a 2 metros en vez de a 2,5, y como novedad este mapa de cobertura de vegetación que no lo ofrece el IGN, que también le puedes decir tú el resultado. No sé si lo ponía, perdón, voy un poquito para atrás. Puede procesar más de 100 archivos, si necesitas más de 100 archivos LAS, los puede procesar. O sea, la capacidad que tiene el programa es la capacidad que tenga tu ordenador. No hay capacidad, no hay límite de procesado de archivos. Y nada, ya finalmente, pues
¿Cuáles son las sinergias? ¿Cómo podríamos aprovechar los datos LIDAR para monitorear elementos arqueológicos? Pues creo que está clarísimo. Con buena resolución se pueden hacer estudios conjuntos en zonas en las que haya yacimientos arqueológicos. Se puede además aprovechar esos datos para hacer estudios muy de detalle. Hemos visto ese olivar, se podía ver perfectamente cada árbol y yo creo que, por supuesto, existe una sinergia tremenda entre las tecnologías que utilizamos para la DESA y las que utilizamos en arqueología. ¿Cómo hacemos que un mejor conocimiento de estos restos arqueológicos sea de utilidad para las tareas? Eso ya me cuesta más, yo creo que eso ya lo podemos hablar después más adelante, esa cuestión. ¿Cómo podemos planificar la adquisición de datos? Creo que ahí es un punto clave. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos la planificación de vuelos para yacimientos arqueológicos, tenemos que ver bien qué época del año es, si hay humedad, si no hay humedad en el suelo, sobre todo no con LIDAR, sino muchas veces con teledetección, ¿no? Para que la diferencia de humedad, hemos hecho trabajo a qué hora del día es bueno volar, que se detecten más y a lo mejor en la DESA no nos hace falta tanta premisa, con lo cual se puede programar más en el torno con las premisas arqueológicas y luego se puede aprovechar para estudios de la DESA. Y finalmente, bueno, como los datos pueden ser más interoperables, pues creo que con la aplicación que acabamos de hacer, que nos va a servir muchísimo en los proyectos de arqueología que vamos a utilizar, pues también se pueden utilizar perfectamente para otros estudios a más escala de la DESA. Y con esto termina mi presentación.